Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día domingo 7 de agosto del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México. Estamos transmitiendo especialmente para ustedes de la Europlaza, aquí en la capital del estado. Atrás de nosotros la pista de patinaje, aquí alrededor de este lugar hay un sinnúmero de restaurantes donde puede usted venir a disfrutar los alimentos que aquí venden y bueno, nosotros acudimos en este esfuerzo de televisión pública a este lugar para hacer nuestro trabajo de una forma pública, no tanto porque no haya otros lugares donde hacerlo, ¿no? Sino para que verdaderamente sea público lo que estamos haciendo, ¿no? Porque además no tenemos nada que ocultar y no tenemos de quién andarnos escondiendo porque conocemos el derecho. Y bueno, o sea, si no a la perfección, cuando menos conocemos que existe la libertad de expresión y que la autoridad está para respetarnos y para hacer valer nuestros derechos. Entonces, en base a eso, pues acudo a los lugares públicos para hacer este tipo de información pública encaminada a la educación pública, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros decidimos desde hace mucho tiempo aprender más sobre nuestros derechos y sobre las constituciones y sobre las leyes para poder entrar con más conocimiento a un discutir sereno con las personas, actores políticos, por aquello del medio en que me desenvuelvo, que para el caso son los medios de comunicación, es el hacer entrevistas, el hacer cuestionamientos, el hacer análisis, el manifestar la opinión de lo que está pasando en nuestro estado y bueno, de lo que las autoridades nos mencionan y que nosotros estamos llevando la ley para identificar pues los problemas sociales, ¿no? Y tener claro bien a bien cuáles son los problemas sociales, cómo se pueden resolver y cómo hacerle para resolverlos, ¿no? Pero bueno, para todo eso pues se tiene que estudiar. El día de ayer yo mencionaba sobre los esclavos civiles del derecho romano, que para el caso son muertos civiles. Mucha gente, por supuesto, que se vio a ver, se investigó y dice, bueno, pero ¿cómo va a decir esclavos civiles si el derecho romano sí contempla, pero contempla a los muertos civiles? Bueno, es que era un tipo de esclavitud, ¿verdad? Entonces ahí es cuando un abogado comenta o habla después de estudiar. Nosotros debemos tener cuidado con la interpretación que le damos a lo que dicen los abogados, porque los abogados, si algo tienen, es estudiar la palabra a profundidad, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que soy abogado, pero lo que sí le estoy diciendo es que si nosotros decimos esclavos y decimos muertos civiles, esclavos civiles y muertos civiles es lo mismo. Y posteriormente vamos a aclararle más a profundidad eso para que tenga usted esa visión, esa forma de ver las cosas. Cuando escucha hablar a un abogado, tenga mucho cuidado porque usted puede interpretar la palabra de una forma y puede tener otros sinónimos o puede tener precisamente sinónimos o puede tener interpretaciones que van de acuerdo con lo que está escrito. Entonces, por eso nosotros cuando juzguemos a un abogado debemos tener cuidado, ¿no? Pero más sin embargo, cuando estudiamos, bueno, manifestamos nuestra opinión y cuando consultamos a personas eruditas en la materia, nos damos cuenta si poseemos o no poseemos la razón, ¿no? Entonces, el día de ayer también comentaba yo de lo que Tabasco hizo constitución en el tomo 1, en el libro que hizo el Centro de Investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, cuando estaba de rector Fernando Ravelo Ruiz de la Peña, ¿verdad? Se terminó de imprimir el 11 de julio de 1989 y bueno, lo que hicieron fue una recopilación de las constituciones, ¿no? Y en mis manos tengo la constitución del 5 de febrero de 1825 y para dejar en claro por qué digo que la Constitución protege desde los 1825, o sea, 15 años después de la lucha de la independencia, 15 años después de haber logrado la independencia de la corona española, digamos. Bueno, cómo nuestra Constitución nos habla en Tabasco de libertad, pero nos condiciona esa libertad y nos regresa a la esclavitud, ¿verdad? Por supuesto que en la actualidad no existe eso, ¿no? Pero bueno, no existe escrito en la ley. Ahora, en las acciones de las autoridades estamos regresando a lo mismo de 1925, ¿sí? Porque nos están haciendo inválidos nuestros derechos, está abusando el ius imperium, o sea, el derecho de autoridad o el derecho del Estado, ¿verdad? Está abusando de la autoridad que tiene, ¿no? Y aquí hemos detectado ese abuso y se lo hemos comentado, ¿no?
Pero por ejemplo, revisando el capítulo primero del Estado, su religión, territorio y gobierno, de la sección primera del Estado y religión, primeramente aquí nos dice, en el artículo tercero, el Estado está obligado a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad, igualdad, prosperidad y seguridad de todo individuo. Por lo mismo, prohíbe la introducción de esclavos en su territorio y declara libre a los hijos que nacieran de los que actualmente existen en él. O sea que aquí no hay esclavitud, eso es lo que decían. Y la persona que entraba extranjero aquí como esclavo, sus hijos eran libres. O sea, entonces, pero luego, aquí dice, el Estado está obligado a conservar, proteger y hacer respetar la religión católica, apostólica, romana y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Mire, revisando nuevamente el artículo tercero también puede haber otra interpretación y aquí es donde nosotros tenemos que estar muy pendientes y tenemos que manifestarlo para que a usted le quede más claro todavía la idea. Mire, dice, el Estado está obligado a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad, igualdad, prosperidad e igualdad de todos los individuos. La libertad, igualdad, prosperidad y seguridad de todos los individuos. Luego dice, por lo mismo prohíbe la introducción de esclavos en su territorio y declara libre a los hijos que nacieran de los que actualmente existen en él. O sea, que todos los que entraran a nuestro territorio como esclavos, pues inmediatamente iban a ser libres, iban a tener igualdad, prosperidad y seguridad, todos los que entraran, ¿sí? Entonces, en la actualidad, esa seguridad no la tenemos ni siquiera nosotros, y pues cómo se la vamos a proporcionar a otros, ¿no? Pero bueno, y luego dice, el Estado está obligado a conservar, proteger y hacer respetar la religión católica, apostólica, romana y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. En la actualidad, bueno, ya hay libertad de creencias, como ya lo hemos manifestado, la gente puede escoger la religión que quiere y puede manifestarla como ellos quieran y ejercerla como quieran o practicarla como quieran y ¿verdad? Tiene esa libertad, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a revisar más y nos encontramos, por ejemplo, en la sección segunda de los derechos de los ciudadanos, que nos dice que cuando se suspende el ejercicio de estos derechos por incapacidad física o moral, previa información judicial en casos dudosos, por deuda a los fondos públicos después de haber procedido requerimiento para el pago por el plazo cumplido, ¿verdad? Bueno, ya desde aquí ya está mal porque ya iban encaminando a la gente nuevamente a la esclavitud, pero bueno, vamos a continuar. Luego dice, por estar procesado criminalmente, dice, por sirviente doméstico cuya servidumbre se dedique a la persona del amo o por sirviente adeudado, o sea, endeudado pues. Si el sirviente tenía un adeudo, se suspendían sus derechos, entonces era esclavo, ¿sí? Y en la actualidad no se maneja así, ¿eh? De hecho, se acaba de aprobar una ley en el Congreso de la Unión donde los deudores solamente pueden retirársele de su salario o el dinero que perciben por el trabajo que realizan, el 30%, nada más, no pueden retirarle más, o sea, no puede endeudarse más en su salario. Por ejemplo, si tiene un crédito, muchos que trabajan tienen un crédito de Infonavit, ¿no? Le quitan el 12%, el 15%, depende de su sueldo, ¿no? Si le quitan, por ejemplo, el 15%, le queda solamente el 15% disponible para obtener créditos. ¿Esto qué quiere decir? Que si obtiene otro crédito, lo único que le pueden quitar de su sueldo es el 15%, no más. O sea, para ajustar el 30% que al que puede accesar la persona a la que se le debe, ¿verdad? En el salario del trabajador. O sea, no puede quitársele más del 30% al trabajador. Entonces las leyes han cambiado y esto viene a traer beneficios porque, por ejemplo, aquellos que tienen, mire, como ahora está que la tarjeta es para crédito de esto, que la tarjeta es para crédito del otro, que la tarjeta no le pueden quitar más del 30%. Si usted no llegase a pagar por alguna situación económica grave como la que está viviendo en el Estado. O sea, mucha gente está en cartera vencida, pues, ¿sí? Mucha gente tiene problemas serios. Entonces, para que se le quite esa preocupación, decirle que solamente de su salario le pueden quitar el 30%, de acuerdo a las leyes aprobadas en el Congreso de la Unión, ¿sí? O sea, todos esos créditos que usted tenga, no le pueden quitar más que el 30%. Bueno, pero saberlo es importante porque así usted también se despreocupa, no porque sea usted moroso o porque no quiera pagar, sino que muchas veces las circunstancias no le permiten pagar su deuda
de la forma que usted quisiera, y bueno, por eso la ley le protege su salario, para no esclavizarlo. Pero cuando nosotros vemos esto de los sirvientes adeudados de 1825, nos damos cuenta que la influencia de la Iglesia seguía en las acciones del gobierno, digamos, ¿no? O en la aplicación del derecho, ¿sí? Y eso era lo que quería explicarle, porque muchas veces nosotros aquí manifestamos una idea y la manifestamos en torno a lo que ya hemos estudiado, a lo que humildemente estamos aprendiendo. Y mire, buscando un poco más sobre esos acontecimientos, dice, por ejemplo, dice aquí, la precognición o premonición es la supuesta capacidad de conocer hechos con anterioridad a sus acontecimientos e independencia de su situación especial, que no pueden ser deducidos a partir de información adquirida en el presente mediante los sentidos. Y luego aquí, bueno, habla de que puede ser se puede reconocer como unas capacidades paranormales, ¿verdad? Pero que la comunidad científica no acepta esa existencia de este fenómeno y es rechazada ampliamente, ¿no? Pero entonces cuando nosotros, por ejemplo, revisamos los derechos humanos y cuando nos explican en el preámbulo de los derechos humanos, los derechos humanos son protegidos para que las naciones puedan tener una mejor convivencia y puedan alcanzar la paz y pueda ser una paz permanente, ¿no? O sea, ya es el objetivo de que se respeten los derechos entre los países, como luego nos decía Juárez, ¿no? Entre los hombres, entre los países como entre los hombres, o entre las naciones como entre los hombres, el respeto al derecho ajeno y la paz. Bueno, eso es lo que dicen los derechos humanos universales, ¿sí? Y los derechos humanos internacionales y la Carta Democrática, eso es lo que protege para la sana convivencia y la paz social de los países que están adheridos, por ejemplo, a la ONU o a la OEA, ¿verdad? Y que deben de respetarse esos derechos. Cuando esos derechos no se están respetando, entonces empiezan los problemas. Y se puede llegar hasta un estallido social. Entonces pueden decir, oye, tú estás hablando de que va a haber un estallido social y de repente en algunas partes del país hay estallidos sociales, ¿no? Entonces, eso no es precognición. Eso es tener claro que la ley existe y que te informa de lo que puede pasar si se violentan tus derechos, si se violentan los derechos de los ciudadanos, si se obliga a los ciudadanos a oponerse a la autoridad, ¿verdad? De la forma en que ha estado sucediendo. Lamentablemente en nuestro país lo que sucede pues es que el mismo ius imperium, ¿verdad? En este caso los servidores públicos que de una u otra manera aplican la autoridad, bueno, cuando hablamos de lo educativo en la escuela, los servidores públicos, los del magisterio, pues son los de la autoridad, son los que llevan la guía de la educación, aunque sobre ellos por supuesto hay una autoridad que es la que regula pues todo lo que tenga que ver con los trabajadores y todo lo que tenga que ver con la educación, ¿no? Pero los maestros son los que están en contacto directo con nuestros hijos, son los que están en contacto directo con los propios padres de familia, ¿verdad? O con nosotros como padres de familia, para informarnos de la situación que se vive en las escuelas, para decirnos lo que nuestros hijos, de qué adolecen nuestros hijos, qué les hace falta o en qué tenemos que apoyarlo. O sea, para eso están los maestros, ¿no? Entonces, pero son parte del ius imperium porque son servidores públicos, ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces, cuando las protestas son originadas por los mismos trabajadores del Estado que nosotros mantenemos con nuestros impuestos, entonces pues eso está mal. Por eso en países desarrollados hemos explicado no se permite ese tipo de sindicatos y de sociedades de servidores públicos, mucho menos de policías y militares, ¿eh? Pero bueno, luego aquí nos dice, cuando vamos a lo de los esclavos civiles, o sea, la muerte civil, y aquí nos explica el derecho romano que implica considerar fallecida en ciertas circunstancias a una persona viva como condena o como consecuencia de sus votos religiosos. Fíjense bien, cuando se habla de sus votos religiosos, por ejemplo, aquella persona que se convertía en o buscaba ser cura, ¿verdad? Pues bueno, ya tenía una condena como consecuencia y era un muerto civil, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde se nota la esclavitud. Eso es para aclarar de cuando se dice muerto civil, es decir, esclavos civiles, o sea, están esclavizados, ¿verdad? Luego aquí dice, carecían a partir de entonces, de los derechos fundamentales básicos del ser humano, que son los derechos civiles. Luego aquí explica más, nos dice que, por ejemplo, James Stewart, pretendiente a la corona de Inglaterra, fue condenado a la muerte civil por el Parlamento inglés
La muerte civil consiste en general en la pérdida de los derechos civiles. Supone la pérdida para una persona de su personalidad jurídica que conlleva la privación general de sus derechos. La persona deja de ser considerada viva a efectos jurídicos aún mucho antes de su muerte real. Es considerada una ficción jurídica. La muerte civil, nos explica más, puede ser aplicada como una pena accesoria a personas condenadas a prisión perpetua o que vayan a ser objeto de pena de muerte. Dice, también ha sido aplicada a las personas que ingresan al clero consagrándose a la vida religiosa. Es lo que le acabo de explicar. Y dice, la muerte civil trae como consecuencia la pérdida de los derechos del Estado civil, de los derechos de potestad, de los patrimoniales, de los políticos y públicos subjetivos, es decir, prácticamente el estatus de la persona. Desde el punto de vista de sus facultades será suprimido por el derecho. Sin embargo, el que sufría la muerte civil no perdía su calidad de persona por cuanto que se mantenía una cierta capacidad. Al imponerse como pena, aquel a quien se aplicaba era sujeto de deberes desde el punto de vista de derecho penal. Por ejemplo, podría sufrir nuevas sanciones si cometía otro delito. Debía asimismo observar cierta conducta en la cárcel como obligatoria, incurriendo en sanciones si no la observaba. Luego aquí nos explica más, dice que en la antigua Grecia la muerte civil era una sanción que provocaba que a efectos jurídicos se consideraba muerta o inexistente a la persona a la que se aplicaba, aunque estuviera viva. En la práctica era el equivalente al destierro, ya que la ciudad dejaba de proteger a la persona condenada y cualquiera podía causarle daño impunemente, lo que le conducía a su muerte. En la Edad Media, los enfermos de lepra, por ejemplo, podían ser considerados como civilmente muertos, pero en estos casos no era una sanción, sino una resolución a efectos legales en beneficio de los herederos. Pero en la actualidad, acordémonos de que tenemos acceso a la salud y que, todo eso, cuando una persona enfrenta una enfermedad grave, como se da en los casos del cáncer y de otras enfermedades que han surgido con el tiempo y con los años, tienen derecho a acceso a la salud, ¿no? Aunque en muchos lugares no se le cumple, pero eso es para que podamos observar los cambios que hay en la actualidad y lo que se nos protege como derecho, ¿no? Además que ya el muerto civil no existe, ¿no? Porque los condenados a cadena sí son condenados, pero tienen el acceso a la salud, ¿verdad? Por ejemplo, aquí los condenados a cadena perpetua podían ser considerados como si estuviesen muertos a varios efectos legales, por ejemplo, por lo relativo al derecho sucesorio. Dice, en el derecho francés, los condenados a trabajos forzados a perpetuidad eran considerados como si estuviesen muertos a efectos de herencia. Si habían hecho testamento, quedaban anulados y su cónyuge era considerado como si estuviera viudo. Desaparición forzada. Dice, el decreto nazi, Noche y Niebla, decreto Nash und Nebel, y los casos de desaparición forzada llevaban implícita la pérdida de todos los derechos civiles. Luego aquí nos habla más y nos aplica sobre el anarquismo. Dice, la muerte civil en el anarquismo tiene bastante cercanía con el destierro, pena máxima en las comunas libertarias, debido a que no existían ni castigos físicos ni prisión, ya que nadie tiene por qué aceptar las normas de una comunidad, pero si no las acepta debe de ir a otro sitio. El destierro tampoco existe en los tiempos actuales y eso es lo que aquí nos explican de la muerte civil o de los esclavos civiles del derecho romano, ¿no? Entonces, para que vea usted que es lo mismo. Cuando se habla de muerto civil, se habla de esclavo civil, ¿sí? Entonces, para aquellos que pensaron que estaba yo equivocado, pues no es así. Lo que pasa es que nosotros interpretamos las cosas de una forma y ustedes están interpretando las cosas de otra forma y tenemos que estudiar juntos y aprender más para darnos cuenta que no estamos equivocados, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues si se pierden derechos, son esclavos, ¿verdad? Desde el momento que nosotros, la autoridad no está haciendo valer nuestros derechos, nos está esclavizando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos atención en todo lo que sucede, en todo lo que la historia del derecho nos dice, nos damos cuenta por qué las leyes se han ido ajustando, ¿verdad?, a lo que la sociedad ha enfrentado en cuanto a abuso de sus derechos o violaciones a sus derechos humanos, ¿verdad? Y cómo se fueron consagrando estos derechos y el respeto de, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que
llegan a Roma dos corrientes filosóficas, Helena opuesta, el estoicismo y el epicureísmo. Dice la primera con su ética sublime, la segunda proclamando que el sumo bien consiste en la voluptuosidad, el sumo mal en el dolor. El estoicismo, los principios de esta corriente filosófica son los preceptos del derecho, y son estos. Los preceptos del derecho son, para que nos quede claro, los preceptos del derecho son vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Y luego cuando aquí nos habla de los valores jurídicos, nos dice que justicia se llama a esa cualidad moral que obliga a los hombres a practicar cosas justas y que es causa de que se hagan y de que se quieran hacer. Lo justo será lo que es conforme a la ley y a la igualdad. Lo injusto es lo contrario. Todos los actos especificados por la legislación son legales y llamados justos. A todos esos actos, división de justicia, ya viene la división de justicia, y la justicia se divide en general y particular. A la primera también se le denomina legal, porque conforme al hombre a la ley, dice, porque conforma al hombre a la ley o a la norma, ordenándole actos de virtud para el bien común. La justicia que lo inclina a dar según la igualdad a las otras personas lo que de ella se llama justicia particular. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta lectura, este aprendizaje, esta búsqueda del conocimiento, y yo espero verdaderamente que todo este soliloquio que hago con mucho esfuerzo diariamente, pues traiga como consecuencia que usted y yo incrementemos nuestro conocimiento. Cuando se dice proclamando que le sumo, o sea, dice que proclamando el supremo bien, eso es lo que significa, para que no le quede ninguna duda del significado de lo que aquí estamos diciendo. En este momento aquí estamos, dice que sumo quiere decir supremo, altísimo, para que nos quede claro, ¿verdad? Y entonces esa es la idea de realizar este tipo de trabajo diariamente con la intención de aprender junto con usted. Pase un día feliz, ¿verdad? Y aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme, y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.